los temas que vamos a tratar a continuación. Dicho sea de paso, por ejemplo, las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia no tienen más de 2 años desde su creación y son precisamente estas fiscalías los que investigan los diferentes casos relacionados al tópico de la ciberdelincuencia o conocido también como delitos informáticos. En el plano académico, existen varias universidades que tienen incluso maestrías, porque es más frecuente encontrar pues una maestría en derecho penal, en derecho constitucional, derecho procesal constitucional, derecho administrativo, derecho laboral, pero muy escaso, por ejemplo, encontrar una maestría en ciberdelincuencia. En países como España, existen maestrías de especialización en ciberdelincuencia e incluso este delito se ha acuñado ya como tal dentro de sus legislaciones, es decir, se encuentra ya como delito dentro de sus respectivos códigos. En el caso peruano, en nuestro código sí encontramos parte de delitos informáticos, pero no encontramos una denominación exacta como por ejemplo un bien jurídico tutelado que podría ser los diferentes medios de información que uno tiene, ¿no? No tenemos acuñado, entonces, por ejemplo, técnicamente lo que va a venir a ser el contexto de ciberdelincuencia, sino lo que tenemos es una ley y en esa ley es donde sí encontramos, ¿no? Algunos delitos existentes. Entonces, en esta noche vamos a abordar todo lo concerniente al tema de ciberdelincuencia y delitos informáticos, ¿ya? Muy bien. Cómo en los últimos tiempos la tecnología nos ha ayudado bastante. Hace 20 años atrás, aproximadamente, ¿no? Nace una red social tan importante como fue Facebook. Y a partir de Facebook hay un antes y hay un después, ¿no? Porque a partir de ello, Facebook, ustedes saben que es la red social madre de todas, y a partir de ello se empiezan generando otras redes sociales y posteriormente se crean pues el Instagram y último en temas de pandemia sale lo que viene a ser el TikTok. Entonces, el avance de las redes sociales a lo largo del tiempo ha sido bastante positivo, porque a través de ello nos podemos contactar con muchas personas y también nos podemos informar de cosas importantes. Así como el uso de lo que viene a ser estas redes sociales, también han salido muchas páginas en las cuales uno puede visitar y podemos obtener mucha información que nos va a alimentar precisamente y despejar muchas veces las dudas que nosotros podemos tener. Por eso es que las diferentes entidades públicas o entidades privadas tienen una página de Facebook, tienen aparte de eso sus propias páginas de sus instituciones que lo encontramos a través de Internet y que nos brindan de mucha información. Asimismo, hoy en día nosotros pues utilizamos las tarjetas, ¿no? ¿Quién no tiene hoy en día pues su tarjeta, ¿no? Ya sea tarjeta del Banco de la Nación, BCP, Interbank, Intercontinental, en fin, todas las cuentas bancarias utilizamos siempre tarjeta, ¿no? E incluso tenemos nuestra cuenta móvil, hemos descargado nuestros aplicativos de nuestras diferentes bancas, etcétera. Entonces vivimos en un tema de mucha tecnología. Y en los últimos tiempos, pues hoy en día se habla del Yape, se habla del Plin, se habla del Tunque, ¿no? Por ejemplo, es tan sorprendente de que hoy en día los pagos que se hacen en el taxi ya se hacen a través de Yape, ¿no? Entonces le yapean, incluso vuelto por el Yape, en los restaurantes por el Yape, etcétera. Entonces podemos ver que el auge de la tecnología, pues nos acompaña muchísimo. Pero, así como nos acompaña muchísimo, quedamos expuestos, muy expuestos, más expuesto que antes. O sea, la tecnología ha avanzado bastante, pero nosotros terminamos quedando expuestos. Por ejemplo, ¿dónde guardamos toda nuestra información por lo general? Hay un aparato que también hablando de la tecnología no existía hace 20 años atrás, como viene a ser el celular. Hoy prácticamente el celular se ha convertido en una fuente no solamente de comunicación, ¿no? A través de los mensajes de WhatsApp o cualquier otro medios, sino que también se ha convertido en un lugar donde nosotros ponemos nuestras bancas virtuales, se encuentra acceso a nuestro correo Gmail, encontramos dentro de ello también incluso fotografías o hemos guardado claves, ¿no? Entonces toda la información lo encontramos dentro de lo que viene a ser, por ejemplo, doctores, nuestro celular.
Entonces la pérdida de un celular ya de por sí ya constituye pues un dolor de cabeza porque podría esto hacernos partícipe de lo que vienen a ser precisamente los delitos informáticos. Ahora, así como la tecnología ha avanzado, como podemos estar viendo, ¿no? También la delincuencia va aumentando. Y lo que es preocupante es que la delincuencia se va mutando, ¿no? La delincuencia muta. La tecnología avanza y también la delincuencia tiene que estar a la vanguardia del avance tecnológico. Entonces, hoy en día se tiene a quienes están detrás de una computadora, ¿no? A quienes están detrás de una red social, a quienes están enviando mensajes por cuentas bancarias, a quienes llaman a través de números desconocidos, etcétera. Entonces, la delincuencia va transformándose también en la utilización de muchos medios tecnológicos, ¿no? Se va utilizando la tecnología como tal. Entonces, ese contexto de tecnología ha servido muchísimo para cometer muchos hechos delincuenciales que hoy en día se conoce como ciberdelincuencia o delitos informáticos. ¿Por qué? Uno de los casos más típicos que en inicio se daba es la famosa llamada ganadora, ¿no? En el caso de de la famosa llamada ganadora, tú recibías una llamada donde te decían, por ejemplo, que acabas de ganar una camioneta, ¿no? Una camioneta último modelo y que tenías que dar pues algunos datos. Y con esos datos, número de cuenta, tenías que hacer un pago simplemente para que luego ya puedas recoger tu camioneta. Y obviamente muchas personas, yo sé que hoy en día podemos decir, bueno, qué incautos, ¿no? Pero muchas personas han caído en ello y han terminado realizando su depósito y después obviamente se ha configurado pues el hecho delictuoso, ¿no? A consecuencia de una llamada celular, ¿no? Entonces uno contestaba creyendo que va a tener el premio y al final realizaba el depósito inicial para la recepción del premio y no recibía absolutamente nada. Eso es por el caso de las llamadas. Pero también se utilizaban los famosos mensajes de texto ganadores, donde te enviaban un mensaje de texto y decía, usted felicitaciones, ¿no? Te ponían así felicitaciones. Usted es el flamante ganador de la camioneta 4x4 último modelo. Entonces uno leía y decía, ah, qué raro, ¿no? Me acabo de ganar. Usted tiene que acercarse el día lunes de 18, por ejemplo, de octubre, a partir de las 4 en el canal 5, ¿no? Para que reciba su camioneta. Más información en el siguiente link. Entonces, ¿qué creen que pasaba, doctores, cuando llegaba pues esa información, ¿no? Más información en el siguiente link. ¿Qué hacían las personas? Obviamente esto despertaba curiosidad, ¿no? Esto despertaba curiosidad y la persona decían, oh, yo tengo que saber qué es lo que me he ganado, ¿no? ¿Qué es lo que me he ganado? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ingresaban, pues. Y eso era el inicio del fin, ¿no? Porque si una persona ya ingresaba a ver qué se había ganado, terminaba siendo víctima de la ciberdelincuencia, ¿no? Terminaba siendo víctima de la ciberdelincuencia, porque al final, cuando uno ingresaba, lo que terminaba pasando, por ejemplo, es que en ese link que nosotros ingresamos y era suficiente para que ellos podían ingresar a nuestros diferentes datos de información y robar nuestra información, ¿no? O incluso cuando existía mensaje de texto, ingresa al link, ¿no? O el típico caso que cuando alguien te llamaba y decía, muy bien, usted ha ganado, felicitaciones, usted ha ganado un departamento en la zona de Miraflores de Lima. Ahora solamente te vamos a enviar un mensaje de texto a este número telefónico y quiero que nos dictes cuál es la clave que te ha llegado. Entonces uno decía, wow, me he ganado un departamento, ¿no? Y solo me están pidiendo una clave. Y dabas la clave y ya pues ingresaban a todos sus datos. Múltiples de personas han sufrido ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué significa? De que muchas personas han sido víctimas de un hecho delincuencioso, pero a través de medios tecnológicos, ¿no?
Es decir, han sido víctimas de lo que se denomina como delitos informáticos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por un primer concepto que se suele decir, pues, de la delincuencia a través de la utilización de medios tecnológicos o conocido en otros países con el término de ciberdelincuencia. ¿Qué es la ciberdelincuencia? La gran maldición de Internet. Porque el Internet no es bueno ni malo, depende cómo lo quieres utilizar. El Internet puede ser bastante positivo si a través de ello obtenemos información que nos puede ayudar, por ejemplo, a la elaboración de nuestra tesis, ¿no? Entonces, lo que encontramos como información en el Internet terminará siendo información muy valiosa. Pero también va a ser negativo cuando un grupo de personas va a utilizar precisamente el uso tecnológico a través de llamadas de celulares, a través de páginas falsas, a través de la clonación de redes sociales, clonación de tarjetas, van a buscar enriquecerse económicamente. Por eso se llama también que la ciberdelincuencia es la maldición del Internet, ¿no? Entonces uno ya tema el Internet, teme ingresar a determinadas páginas. ¿Y a qué hace, o qué hace referencia el término de lo que viene a ser ciberdelincuencia? Pues es una actividad ilegal que ha llevado a cabo mediante el uso fundamentalmente de lo que viene a ser la tecnología. Las personas, uno de los aspectos más complicados para investigar temas de ciberdelincuencia es que no conocemos al autor, ¿no? A diferencia, pues, de un delito de robo, de un delito de hurto, violación, donde es muchísimo más fácil poder identificar a quién habría sido el autor del delito, en un contexto de ciberdelincuencia es muy complicado, ¿no? Hay casos bastante complicados donde incluso hay que tener que hacer uso de determinados medios tecnológicos de información y de investigación para buscar rastrear, porque acá es más complicado la identificación, sino buscar rastrear por ejemplo, códigos IP, poder rastrear denominaciones para que luego a través de un proceso de investigación podamos dar con quiénes son los autores. Entonces, por lo general, quienes están cometiendo hechos de ciberdelincuencia son pues personas aisladas, escondidas, es más difícil, ¿no? Por eso es que todos los delitos con ciberdelincuencia, la gran mayoría se empieza contra lo que resulta responsables. Así como podemos tener grupos aislados de personas individuales, también nos enfrentamos a grupos organizados, ¿no? Es decir, la criminalidad organizada hoy en día también está a través de lo que viene a ser el uso de la tecnología, ¿no? Hoy se habla de grandes organizaciones criminales que tienen mucho tiempo realizando, por ejemplo, la captación de personas, ¿no? El típico caso de captar señoritas para un casting. Entonces, cuando uno ingresa a la página, a primera vista parece una página seria. Uno encuentra fotografías, uno encuentra manager, uno encuentra videos supuestamente de certamen, aparte de eso encuentra uno testimonio. Entonces uno cree la fiabilidad de esa página, ¿no? Ya que hay videos, fotografías, recomendaciones de supuestos grandes personajes públicos, entonces uno confía y hay un botoncito donde dice, si tú quieres participar, regístrate. Entonces ahí se han evidenciado dos hechos delictuosos. El primero de ellos, que uno registra todos sus datos, y después de un tiempo son víctimas de extorsión, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de esos datos han pedido pues que suban algunas fotografías, por ejemplo, en ropa de baño, ¿no? Alguna fotografía modelando, entonces son víctimas de chantaje, por ejemplo. Y han utilizado entonces los delincuentes estos medios de la página para captar a la víctima. Dos, las de trata de personas. Uno de los contextos más frecuentes en los cuales se capta a una persona es a través de lo que viene a ser el Internet, ¿no? Porque en el mismo caso, se le cita a la víctima en algún lugar para que se va supuestamente a entrevistar y ahí terminan siendo captadas y luego llevadas por contexto de trata de persona para fines cualquiera sea esto, ¿no? De esclavitud, de explotación sexual, etcétera. Pero la forma de captar fue de Internet. Entonces tenemos hoy en día organizaciones delictivas donde es muy posible que estén ahí también y participen personas de mismas tiendas, ¿no? De mismas entidades bancarias. Existe mucha posibilidad y se está dentro de eso en el plano de las informaciones también. ¿Ya?
Por eso es que es muy dudoso que cuando uno saca, por ejemplo, de una entidad bancaria, ¿no? Una suma que podría ser, se me ocurre, 30.000 soles, y cuando está saliendo aparecen pues unos delincuentes. Entonces uno dice, ¿en qué momento estos delincuentes sabían que yo sacaba la suma de 30.000 soles? Entonces hay que ver, ¿no? El mal uso de la tecnología para que posiblemente hayan dado información de cuánto de retiro uno puede realizar durante el día. Entonces son organizaciones criminales también. Pero ya en otros países, ¿no? Se tiene incluso facciones de patrocinio estatal. Dentro de ellos se tiene ya hackers, ¿no? Hackers, el más famoso de todos los hackers obviamente es Anonymous, entonces donde puede incluso hackear páginas de Estado, ¿no? ¿Para qué? Para colgar ciertas informaciones que sean falsas o ciertas informaciones amenazantes también, ¿no? Y como le decía Anonymous, pues usted quién no conoce Anonymous hoy en día, ¿no? Entonces, todos los que puedan acometer estos hechos delictuosos podrían ser desde personas aisladas, desde grupos organizados, es decir, en el factor de crimen organizado, o hasta facciones que cuentan con un pago de un Estado. Ahora, estas personas son especializadas, no son todos novatos, ¿ah? Por ejemplo, dentro de las organizaciones criminales, quienes formarían parte de eso también, estaríamos hablando de personas especialistas en computación, en informática, ¿no? Ingenieros dedicados exclusivamente también a los temas informáticos, y que son los que precisamente, gracias a los conocimientos adquiridos, pueden burlar toda barrera de seguridad que tiene, por ejemplo, una página, ¿no? O pueden burlar toda barrera de seguridad que tienen conexiones, por ejemplo, a Wi-Fi, ¿no? Y eso sucede, y eso lo vamos a ver porque hay muchas personas que se conectan al Wi-Fi en supermercados, en aeropuertos, y pueden estar siendo víctimas de sustracción de sus datos, ¿no? De toda la sustracción de sus datos. Por eso no es recomendable que uno en un aeropuerto no cargue celulares, ¿no? Y tampoco se conecte a algún wifi, porque estos medios tecnológicos podrían hacer que tú te termines conectando a un wifi, ¿no? Pero que no sea el adecuado y se roban toda tu información. Ahora, estos grupos organizados utilizan pues técnicas, no cualquiera lo hace, ¿no? Técnicas como el phishing de ingeniería social o el malware, que es el más conocido de todos, ¿no? Y utilizan precisamente estas técnicas, lo vamos a señalar más adelante, para cumplir todos los siniestros planes que ellos pueden tener, ¿no? Todos los siniestros planes. Es decir, nos enfrentamos a una delincuencia que usa la tecnología de una forma adecuada, pero para cometer hechos ilícitos, ¿no? Entonces vamos a ver en ese sentido, como hemos mencionado ello, entonces, ¿qué se entenderá? Pues si hablamos que todo ello forma parte pues, del contexto de ciberdelincuencia, entonces la primera interrogante que uno se hace es ¿y qué viene a ser el ciberdelito? ¿Qué es el ciberdelito? Cuando hablamos de ciberdelito, habremos seguramente nosotros escuchado en alguna oportunidad pues a un ciberdelincuente, ¿no? O lo que es más frecuente, ¿cuántos de nosotros no ha escuchado pues el término hacker, ¿no? Un hacker. Y uno dice, uy, me han hackeado mis redes sociales. Uy, me han hackeado mi página de Facebook. Me han hackeado mi página de mi empresa, ¿no? O si tienes, por ejemplo, ahí un canal en YouTube, entonces, me han hackeado ese canal de YouTube. Entonces, quien es denominado hacker no es otra cosa que la persona que comete el ciberdelito, ¿no? Ahora, en un contexto, pues, digamos, un tanto fantasioso, cuando nosotros hablamos del ciberdelincuente, se nos viene a la cabeza, pues, un tipo que no se le puede ver la cara, con una sudadera negra, con capucha, metida en un sótano oscuro mientras teclea furiosamente, porque eso es lo que precisamente hacen, ¿no? El uso de la tecnología de las máquinas, etcétera, ¿no? Ahora, esta imagen de esa persona pues con la capucha que no se le puede ver el rostro ha quedado grabado en nuestra mente. Hoy en día, en un plano de investigación, esa imagen que uno puede tener resulta teniendo muchas veces
una relevancia real, porque cuando te llegan muchas denuncias de personas que dicen, me han vaciado las cuentas bancarias que yo tenía, ¿no? Me han clonado la tarjeta y no tengo absolutamente nada. Fui al banco, por ejemplo, BCP, para sacar una suma de dinero, tenía un total de 8.000 soles y ahora no tengo nada, ¿no? O personas que dicen, recibí un mensaje e ingresé a ese número y al final me quedé sin nada, no pude ingresar a mis diferentes correos electrónicos que yo tengo, ¿no? Entonces inicia la investigación de cero. Se inicia la investigación de cero. Uno inicia las investigaciones contra los que resultan responsables y hacer el seguimiento, obviamente, de este tipo de hechos delictuosos requiere un mayor tiempo para investigar. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces vamos a ver, siguiente, los ciberdelincuentes pueden comprar o vender el denominado malware, ¿no? En línea, normalmente lo que viene a ser la red oscura, y comercializan con servicios que aprueban la robustez de un virus, paneles de inteligencia empresarial que controlen la implementación de malware y soporte técnico, ¿no? Así es, los delincuentes cuentan con una línea de asistencia para solucionar problemas con su servidor ilegal y cualquier otra maldad. El malware, que no es otra cosa que el hacker más conocido, es el que se suele comercializar también. Es decir, hay personas que crean el malware y venden a través de lo que viene a ser la red oscura. Hay personas que pueden desear, por ejemplo, hackear la página del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, etcétera, pero tendría que existir obviamente una finalidad, ¿no? Pero ellos muy fácilmente podrían hacer ello, incluso en un plano de unas investigaciones. Por eso es que las instituciones piden hoy en día, como una especie, para empezar, de autoprotección, es buscar una contraseña que tenga otras notas características diferentes que hace 10 o 15 años atrás. Porque, por ejemplo, hace 15, 10 años atrás, cuando te pedían una contraseña, entonces tú podías poner, por ejemplo, Pepito López, ¿no? Entonces ya Pepito López era tu contraseña, e incluso no te decían si era una contraseña media, débil o fuerte. Uno ponía Pepito López y ya era tu contraseña. Pero es muy seguro que hoy en día, si tú pones Pepito López, olvídate, ¿no? Ya Pepito López es hackeado. Entonces, por ende, lo que hacen las instituciones es pedir no solamente el nombre, sino ponga números, y aparte de números, ponga pues arroba, ponga niche, etcétera, ¿no? Para que tengas un nivel, digamos, de protección alta. Pero ¿qué es lo que sucede para los ciberdelincuentes? A pesar que tú puedes tener un nivel alto de cuidado, ellos, como venden, compran malware y van también ellos innovando, ¿no? Sus virus. Entonces, por eso es que uno constantemente tiene que estar cambiando de contraseña, porque si no, es más fácil que ellos podrían identificar y obviamente hackear toda la información que uno tiene, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos frecuentes y comunes de lo que son el ciberdelito. Muy bien. Como se ha comentado, doctores, hace un momento, los lobos solitarios, organizaciones delictivas o incluso elementos financieros financiados por un país, y al igual hay muchos tipos de delincuentes, existen una gran variedad de delitos y métodos de incumplir la ley. El número de los ciberdelincuentes en activo es terrible, ¿no? Y se van desde el hacker solitario que se cuelga, por ejemplo, de lo que es la bolsa de valores de Estados Unidos, hasta grupos norcoreanos con patrocinio del gobierno que propagan, por ejemplo, el malware, ¿no? A escala ya masiva. Y lo que es peor, ya no hace falta ser ningún experto para convertirse en ciberdelincuente, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones van naciendo pues con el dominio del uso de lo que viene a ser la tecnología. Hoy en día un niño o un infante incluso de 3 años ya sabe utilizar la tecnología, ya le dan celulares, entonces van creciendo, ya no necesitan incluso estudiar. Hoy en día nacen con lo que es el tema de la tecnología. En cambio, en sus inicios en la ciberdelincuencia,
tenías que empaparte de cómo utilizar las redes, etcétera y demás, ¿no? Por eso que va en incremento también los contextos de personas que van cometiendo más ciberdelitos, ¿no? Que van cometiendo más ciberdelitos. Ahora, a continuación, vamos a dar pues algunos ejemplos destacados de ciberdelitos a los que obviamente hay que estar atento. ¿Cuáles vienen a ser? Bueno, ¿han escuchado ustedes hablar, estimados participantes, de qué es el malware? Uno dice, a veces cuando uno ingresa a su computadora, a su Gmail, a tu Hotmail, a Cloud, ¿no? Entonces ahí sale un aviso. Este correo electrónico no está dentro de tus contactos. Existe y tiene características parecidas a la de un malware, ¿no? Eso significa no abrir. Y muchas veces el malware va a los correos no deseados. No siempre, ¿ah? Porque si burlan el sistema informático, puedes ir dentro de tu bandeja principal y ya fuiste. Pero por lo general, hoy en día, empresas grandes, obviamente como Gmail, ¿no? Lo que buscan es que el malware, el propio dispositivo, te dé una alerta en color amarillo y te diga, cuidado, correo no se encuentra dentro de tus contactos y peligrosidad en razón de que existan características parecidas al malware. ¿Qué es el malware? El malware, doctores, no es otra cosa que un virus informático, ¿ya? El malware, reitero nuevamente, no es otra cosa que un virus informático. Podemos decir que son los veteranos del ciberdelito moderno, ¿no? Es probable, sí, porque eso fue lo que al inicio utilizaban, pero es muy probable que sea el primer ciberdelito del que se tuvo conciencia, el malware, o sea, los virus, ¿no? Los virus que afectaban, pues, nuestros sistemas informáticos, destruyen archivos. ¿Se recuerdan ellos? Por ejemplo, antes de las laptops, hoy en día todas las personas prácticamente tienen sus laptops, ¿no? Pero antes teníamos pues nuestras computadoras, nuestros CPUs o monitores, etcétera, y habíamos ido al internet y regresábamos, por ejemplo, con nuestro USB o para aquellos meses con nuestro famoso disquete, ingresábamos y ya éramos, ¿no? O sea, si no había pasado el disquete por el antivirus o nuestra máquina no tenía un antivirus, ya habíamos pasado mejor vida, porque todos los archivos que nosotros podíamos tener eran eliminados, muchos ocultados, y había un problema. ¿Y eso a consecuencia de qué era? De un virus. Ese virus, que a veces seguramente varios de nosotros ha sufrido en su momento, era el famoso malware, ¿no? Por eso es el virus veterano, que para aquellos entonces pues lo que hacía era destruir lo que eran archivos, y hoy en día el malware puede ser utilizado como virus para destruir informaciones de empresas de competencia, por ejemplo, o podrían ingresar precisamente para destruir información relevante, ¿no? Ahora, ¿en qué se caracteriza pues el malware? El malware básicamente afecta sistemas informáticos, destruyen archivos, perturban el funcionamiento general y se autorreplican para saltar de un dispositivo a otro dispositivo. Por eso es que si llega un virus a una máquina y tenemos como 30, es muy posible que en las 30 máquinas se va a proliferar, ¿no? Las 30 máquinas van a sufrir el malware, ¿ya? Muy bien, ahora son forma de malware, también un término que engloba en sí todo tipo de clase de software malicioso. Es cualquier código o programa escrito y distribuido para causar daño. También hoy en día el malware se utiliza para robar datos, hacer dinero para el propietario y en general amargarle la vida, pues muchas veces a la competencia, ¿no? A veces en la competencia desleal utilizan mucho el malware, porque, por ejemplo, unas empresas de capacitación, digamos, jurídica, ¿no? Venden cursos de capacitación. Entonces uno que tiene cierta rencilla o celos con la otra empresa de competencia puede contratar lo que son malwares, especialistas en ello, y dañar, por ejemplo, sus sistemas informáticos, obtener datos para que la competencia lo tenga, ¿no? Entonces lo utilizan de esa forma y se enriquecen, obviamente, porque quien comete eso va a recibir un gran pago, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que hace el malware también es atrapar esos datos, atrapar los archivos, ¿no?
atrapar muchas cosas, pero uno diría, ¿para qué van a atrapar esos archivos? Uno, para que tengan una base de datos. Dos, para que te extorsionen, para que tú puedas recuperar tus datos. Es decir, como tienes todos tus datos, te pongo un caso, ¿ya? Esta noche termina la clase, intentas ingresar a tu Gmail y ya no puedes. Y en tu Gmail has guardado todas tus fotografías, toda información relevante, conversaciones de todo tipo, todo. Quien te llama, te explica eso. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos todo tu dato de información, nosotros tenemos todas tus fotografías, sabemos de tus conversaciones, tenemos toda la información, ¿no? Pero podemos hacer lo siguiente. A cambio de un monto dinerario, podemos devolverte tu contraseña, por ejemplo, ¿ya? Y eso, doctores, miren, eso, doctores, forma parte de la utilización del software malicioso, ¿no? Y lo que hacen ellos es robarte todos esos datos para que después te llamen o te envíen un mensaje y soliciten un pago para que tú rescates hecho. Eso le pasa a muchas personas, ¿ah? Por eso dicen, ya perdí mi página, pero me han pedido un monto de dinero para rescatar mi página y tengo que enviar ese dinero a tal código, tal. Entonces muchas veces denuncian y se hace un seguimiento, ¿no? Pero como la persona a veces en vez de denunciar, como son datos importantes y quiere recuperar su cuenta, entonces lo que hace es denunciando, ¿cierto? Y luego pues paga por el rescate. Pero el problema está de que ya no pueden obviamente hacer el seguimiento porque muchas veces los códigos IP donde han enviado, etcétera, terminan automáticamente bloqueándose en 24 horas. Entonces es muy peligroso ello, ¿ya? Entonces el malware es un virus informático más antiguo. Otro aspecto también, bueno, esto vamos a ver, otro aspecto es el robo de identidad y otros fraudes, ¿no? El robo de identidad. En el robo de identidad, vamos a ver, son dos cosas. Un robo de identidad se ve muy frecuente hoy en día cuando alguien utiliza la página de Facebook, ¿no? O sea, ¿cuántas personas hoy en día no han sufrido un robo de identidad? Los delincuentes tienen dos opciones. Hackearte tu propia cuenta, que es la más frecuente, ¿no? Y te roban, por ejemplo, una página de Facebook y a través de la página de Facebook te pueden pedir, por ejemplo, que te unas a un grupo para realizar alguna actividad. Y ya dentro de ese grupo se tiene la información, te piden ingresar a un link y dentro del link determinados números y ya esto puede permitirlos de que roben toda información de terceros, ¿no? O lo otro aspecto es que se crean, pues, cuentas parecidas a la tuya. Entonces, roban una identidad que no les pertenece, y eso yo recuerdo de algunos colegas ponentes en derecho, ¿no? Que han robado su identidad, les escribían a varias personas y les solicitaba, pues, ayuda. Y como eran sus alumnos, sus seguidores, decían, ¿en qué manera podemos ayudarte? No quiero que me yapees tanto. Le daban el número y ahí se veía que robaba identidad, ¿no? Muy bien. Pero esto técnicamente no se necesita muchas veces de mayor uso tecnológico como el cual vamos a señalar posteriormente, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, algunos mecanismos que suelen utilizar. ¿Qué viene a ser el famoso phishing? El famoso phishing, doctores, los delincuentes utilizan cebos, ¿no? Es decir, los típicos mensajes fraudulentos para atraer a las víctimas, ¿no? Hacia sitios falsificados, de modo que introduzcan en ellos información personal como nombre de usuario, contraseña y datos bancarios. Y eso es lo que le decía hace un momento, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿a cuántos de ustedes no les ha llegado un mensaje de texto donde les decían que se ganaron una camioneta? ¿Les ha llegado, doctores, alguna vez un mensajito de texto donde dicen, usted es el gran suertudo de las 100 personas, usted se ha ganado una camioneta 0 kilómetros, ¿no? Entonces decía, wow, y te ponían un link. Para mayor información, ingresar al siguiente link. ¿Alguno de ustedes alguna vez les ha pasado eso? Y no solamente eso en sus celulares, ¿ah? Sino también puede ser que les ha llegado en sus propios correos electrónicos. Ustedes buscaban mensajes no deseados
y los mensajes de asociados decía felicitaciones grandes, ¿no? Con unas letras movibles también, que obviamente llaman la atención. Hacías clic, felicitaciones, usted ha sido uno de nuestros 40 ganadores pues de un mini departamento, de una camioneta, de una casa, ¿no? Entonces uno alegre dice, wow, me he ganado todo eso. Y abajo decía, mayor información al siguiente link. Ingresabas al link, ponías tus datos que te pedían, y luego de poner los datos te decía, ahora, muy bien, estás cerca de ganarse la camioneta. Solo revise y digite el número que acaba de llegarle en su celular. Entonces la persona decía, wow, solamente voy a digitar eso y ya tengo la camioneta, ¿no? Porque se juega la emoción. Y ingresabas ese dato, ya se robaban toda tu información. Es decir, que el grupo de ciberdelincuentes había utilizado los famosos cebos informáticos, ¿no? Es decir, te habían guiado a sitios falsificados. A sitios falsificados donde tú introdujiste tu nombre, tu correo, las claves, incluso dice, digite ahí, ingrese, miren, mucho cuidado, porque a veces ingresas y te dicen, a ver, ingresa su correo electrónico. Entonces tú pones ahí, ¿no? Tu correo, ahora digite su contraseña. Entonces digitas tu propia contraseña, están robándose la información de tu Gmail, ¿no? De tu Gmail, ¿cierto? Entonces fíjense ustedes, doctores, fíjense ustedes eh, que esa situación es muy frecuente y lo que han utilizado los ciberdelincuentes es el famoso phishing, ¿no? Luego tenemos el famoso parming. En el caso del parming, el parming va un paso más allá del phishing y utilizan el malware para redirigir a los usuarios desprevenidos hacia versiones falsificadas de sitios web con el fin de que introduzcan sus datos personales. Miren, fíjense ustedes, en el caso del phishing, lo que estamos diciendo son los mensajes a tus correitos y son los mensajes a tus celulares. En el caso del parming, lo que te dirigen es a páginas falsas. Y hoy en día donde dicen, no, usted quiere ser millonario y te llevan a una página donde hace un momento yo le he señalado, tú encuentras testimonios, supuestos testimonios, tú encuentras supuestos videos, que ahí están los videos, ¿ah? Una página un tanto atrayente, ¿no? Opiniones en positivo, y tú dices, wow, todo esto para una oportunidad laboral, o te vamos a comunicar de oportunidades de trabajo, o te vamos a comunicar de oportunidades de viaje, ¿no? O sitios de pareja, vas a encontrar a tu pareja en este lugar, ¿no? O lo más típico, quieres ganar dinero de una manera fácil, mayor información, solo introduzca tus siguientes datos. Entonces, estás en la página, digita, pues, es que es muy fácil que la persona puede caer. Porque si yo ahorita les enviara un texto, le dijera, por ejemplo, hay una página donde ustedes pueden capacitarse gratuitamente y pueden sacar sus certificados al módico precio de 10 soles por 50 diplomados de 350 horas. Entonces solamente ingresa, rellena tus datos, nombre completo, número de celular, correo electrónico, ingresa, no te dicen deja tu correo electrónico, ingresa tu correo electrónico por este medio y ahí tú ingresas, señales tu contraseña y yo ya tengo toda tu información, ¿no? Y cambio la clave de tu email. O sea, ya no vas a poder ingresar. Entonces, ¿y por qué? Porque la persona lo que hace es derivarlos a una página. Ya no son mensajitos, te derivan a página. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado también a qué páginas ingresamos. Y se ha visto muchas personas que han denunciado este delito y se les preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado, no? Oferta laboral. Ingresé a la página y dice era una oferta laboral de una universidad, oferta laboral de un ministerio, y al final no era. Y han sido víctimas de ciberdelito. Luego tenemos el keylogin y este tipo de malware, o para ser más específico, de Speedworm, registra en secreto todo lo que escribe para obtener información de sus cuentas y otros datos personales, ¿no? Aquí lo que sí hay que tener en cuenta es tener mucho cuidado la información que nosotros subamos a lo que viene a ser Instagram, ¿no? A lo que viene a ser página, porque esa información puede ser mal utilizada para que precisamente en secreto, porque hoy en día si tú tienes tu red social
por ejemplo, todos nosotros, y en el caso de los abogados defensores, hayan puesto sus correos y todo eso, hay mucha información que tiene tu número, hay mucha información, hay muchas personas que tienen tu correo. Estas pueden ser utilizadas en su momento para que a través de los malware puedan ingresar a tu base de datos y llevarse toda la información. Por eso es lo que uno tiene que estar constantemente cambiando nuestras contraseñas o poniendo, por ejemplo, una contraseña que sea un poco más difícil de poder ingresar. Pues no vas a poner Pepito López, ¿no? Es más fácil ingresar. El sniff, en el sniff, doctores, utilizan el famoso Wi-Fi. O sea, hoy en día, ¿cuánto no nos conectamos al Wi-Fi, no? A ver, tengo la doctora Paola, me parece, ¿sí? ¿Quieres hacer una pregunta? A ver, la doctora Paola, me parece. Sí, una consulta. Sí. En la última explicación sobre tipo de virus, hay en Facebook cursos, capacitaciones donde piden ingresar correo electrónico, teléfono, y eso también puede ser una modalidad de estafa. Mm, no, bueno, O ¿sabes puede cuándo? ser páginas falsas de entidades que dan capacitaciones. Claro, claro. Por ejemplo, lo que utilizan el parming, ¿no? Que es un método de ciberdelincuencia. En el caso del parming, utilizan redes, perdón, utilizan páginas. Y pueden ser páginas de capacitación. Ahora, dentro de la página de capacitación, por ejemplo, pueden ver incluso, es que es fácil de crear, ¿no? Podrían ir sección de opiniones. Y la persona dice, no, es una gran empresa, es una empresa seria, es una empresa tal. Incluso hay videos, ¿no? Entonces uno se fía de las opiniones y del video. Pero lo curioso es que esas páginas, bueno, cuando tú llamas, no te contestan. Esa es una forma, digamos, de prevenir también, ¿no? Porque tú llamas, hay números, o para empezar, muchas de las páginas no tienen números y es sospechoso si no tiene un número, ¿no? Por lo general, todas las páginas de una empresa tienen para que tú te contactes a lo que viene a ser un número. Hay ingresos directos al WhatsApp, eso también hay que tener mucho cuidado, por ende, porque el ingresar al WhatsApp podría ser de que ellos puedan ingresar a tu base de datos. Ahora, ¿cuál es, digamos, el uso de trampa? Te pueden pedir todos tus datos, tu correo electrónico, pero hay páginas donde dice, te dicen lo siguiente, ¿no? Para mayor información o rellenar tal formulario, ingrese su correo electrónico desde esta página. Eso te dice, ¿no? Ingresa su correo electrónico desde esta página. Entonces tú digitas tu correo y digitas tu contraseña. ¿Pero dónde? En una página, ¿no? En una página. ¿Y qué es lo que hace? Ahí ya tienen tu correo y tienen tu contraseña. Entonces van a ingresar a tu email, pues. Entonces uno no puede ingresar, ¿no? Por eso es que cuando existen instituciones grandes, como podría ser la MAG, por ejemplo, la Academia de la Magistratura, tú vas a ingresar con un correo, pero con un correo y con una contraseña que no va a ser de tu Gmail o de tu Hotmail, sino con un correo y una contraseña que tú has creado, ¿dónde? Tú has creado en la misma página. O cuando tú vas a irte a un concierto, ¿no? A veces te vas a un concierto, un partido, tú puedes comprar pues las entradas por aplicativos y por páginas, pero previamente eso tú tienes que tener un correo de la página donde tú mismo generas tu correo y generas tu contraseña. En cambio, quienes utilizamos la modalidad del parming, lo que te piden es que tú en esa misma página digites tu correo que tú tienes, tu Gmail o Hotmail, y que en mi misma página tú ingreses con tu contraseña, ¿no? Y uno dice, pues bueno, ¿no? Nadie está viendo mi contraseña, pero ya estás digitando tu contraseña en una página que no es el Gmail. Ahí capta. Ahora, lo otro que la doctora dice, ¿y qué pasaría si al final la estafa es diferente, ¿no? En el caso de la estafa, es distinto. Acá estamos hablando, por ejemplo, de que cuando alguien ingresa, y roban tus datos de información, que luego van a clonar tus tarjetas, ya no vas a poder recuperar tus cuentas que tú tienes, te van a vaciar todo el dinero de todas tus tarjetas. Es a eso básicamente lo que hacen los contextos de ciberdelincuencia, ¿sí? Ahora,
vamos a ver en el caso del SNIF. En el caso del SNIF, doctores, hoy en día, pues, que los ciberdelincuentes, como están a la vanguardia de la tecnología, saben que muchas personas buscan Wi-Fi. Te vas a un restaurante, ¿qué dices? Y el Wi-Fi, por favor, el Wi-Fi es tanto, ¿no? O te vas a un hospedaje, el Wi-Fi, por favor, el Wi-Fi es tanto. Te vas a comer el Wi-Fi, en una cafetería el Wi-Fi. En el aeropuerto el Wi-Fi, en todo lugar, ¿no? Y hay personas, pues, que lo ideal es que uno pida el Wi-Fi, el nombre del Wi-Fi y la contraseña al dueño del lugar. Pero ¿qué es lo que terminan haciendo algunos? Algunos lo que buscan es conectarse con el Wi-Fi, ¿no? A ver, y uno dice, a ver, voy a buscar Wi-Fi libre. Entonces uno busca Wi-Fi libre y dice, ah, muy bien, acá hay un Wi-Fi. Wi-Fi. Ingresas, ¿no? Entonces ya ingresan a toda tu información. Entonces por eso se conoce a una red de Wi-Fi pública que no ha sido registrada y no cifrada. Los hackers pueden robarle los datos olfateando su tráfico de Internet con herramientas especiales, ¿no? Salvo que utilices una VPN. Ahí sí ya no van a poder ingresar. Pero si tú no tienes una VPN, entonces ahí sí van a poder ingresar a través de Wi-Fi a toda tu información. Por eso es que quienes ven estos casos de ciberdelincuencia lo que recomiendan es que no conectes cargadores en ningún lugar, a pesar que muchas personas lo hacen, ¿no? Pero lo recomendable es no. De preferencia que tú salgas con tu cargador portátil, pero que no cargues en algún lugar. Y dos, que no captes wifi a menos que sea el dueño que te entregue, porque es muy posible de que puede ser víctima de una ciberdelincuencia. Hay muchas personas que dicen, pero ¿en qué momento vaciaron todas mis cuentas? Claro, porque lo que pasa, a ver, recuerda que es lo último que hiciste. Y uno no se imagina, pues, que se conectó en el wifi, ¿no? Uno va pensando más dónde fui, qué hice, si fue a un cajero, y te vas pensando eso, pero no te recuerdas que te conectaste a un wifi, ¿no? Y que ahí fue suficiente para que ingresen a los datos de tu celular y dentro hay muchas personas que guardan contraseñas ahí, entonces lo puedan robar y obviamente con eso te vacían todas tus cuentas bancarias que tú tienes, ¿sí? Ok, muy bien. Vamos a saber. Ah, bueno, es un dispositivo que tiene el propio Internet, ustedes lo pueden descargar, ¿no? Y dentro de ello pueden pues ustedes dar protección, ¿no? Para los temas del Wi-Fi, ¿de acuerdo? O alguna persona, por ejemplo, de una compañía eh, telefónica, lo puedes pedir que tú instales, ¿no? Es un dispositivo que hoy en día casi todos los celulares tienen el VPN, casi todos, ¿no? Que es donde te ponen los candaditos y esos candaditos que tiene también es una forma de protección. Pero hay lugares donde uno ingresa y dice, yo tengo pues el wifi y rápido tú te conectas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Muy bien. Acá nos dice, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Yo tuve un delito informático de phishing en el 2020. El fraude fue a mi laptop con una página clonada del Banco de la Nación. Lo que dice claro, claro, el wifi incluso en la casa pueden ingresar datos de tu celular o laptop. Sí, pues, es que como las personas hoy en día y los ciberdelincuentes muchas veces he visto que son jóvenes, ¿ah? Por ejemplo, en el caso de los grupos norcoreanos, son jovencísimos los chicos. 21, 22, 23, 19, 18, 16, pero son obviamente dirigidos por personas más grandes y como ellos saben que hoy en día los jóvenes y demás personas van buscando wifi, entonces uno se conecta, ¿no? Y muchas personas hoy en día pues se van al Starbucks o se van a cualquier otro lugar con sus laptops, quieren trabajar y van buscando, y internet no tengo, y se conectan al wifi. Y ahí basta que diga acceso libre, como están desesperados para hacer su trabajo, se conectan al wifi libre. Y ya fueron, ¿no? Ya fueron. Muy bien, entonces, estas son modalidades, doctores, en las cuales el sping, el parming, el curling y el sniff son formas en las cuales se puede robar las identidades. Ahora, uno podría creer, pues, bueno, ¿no? Hoy en día muchas veces nuestra cabecita está más en los temas de muerte, robos, asaltos, violaciones y demás, y uno dice, y la mente más está en ello, ¿no? Porque incluso las noticias, más información nos dan sobre eso. Pero el tema de la ciberdelincuencia, uff,
ha volado en los últimos tiempos de forma desorbitantes, no solamente de Perú, a nivel mundial. Si uno busca información en cuestiones de ciberdelincuencia en países como España, Italia, hay una lucha constante, incluso los estados, ¿no? En Norteamérica hay una lucha siempre constante con Anonymous. Anonymous puede ingresar, Anonymous, un país de una potencia mundial como Estados Unidos, Anonymous puede desactivar toda esa barra de seguridad que tienen los Estados Unidos para poder ingresar y a través de ello dar mensajes amenazantes, por ejemplo, ¿no? O paralizar una cuenta. Entonces, son grupos y con aplicación de mucha tecnología que pueden destruir toda barrera muchas veces de seguridad. Pero hay que ver también, ¿no? Hay que ver. Ahora, como esos son los temas, el Ministerio Público, pues, no tenía técnicamente una fiscalía que se dedica a exclusividad para precisamente investigar estos temas delictuosos. No tenía, ¿no? Entonces todo prácticamente lo había en las fiscalías comunes. Pero hoy en día la fiscalía ha creado, o dispuso ya hace un año, ¿no? Ya, un poco más de un año y 5 meses debe tener, la creación de la Unidad Fiscal Especializada de Ciberdelincuencia, ¿ya? Dispuso reiteradamente la creación de una unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia, ¿no? Muy bien. Entonces, ante la aparición, obviamente, de nuevas tecnologías y herramientas digitales, si bien ha significado, pues, un gran avance a nuestra sociedad, porque hoy en día, incluso gracias al tema tecnológico, hoy sábado, siendo exactamente ya prácticamente las 9 de la noche, estamos capacitándonos y ustedes están conectados de diferentes partes de nuestro país. Entonces la tecnología nos ayuda. Pero también ese avance de esa misma tecnología ha posibilitado la aparición de los delitos informáticos. Entonces el Ministerio Público dispuso la creación de la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia, ¿no? Con competencia administrativa y funcional de la Fiscalía de la Nación. Pero un fiscal pues no está formado en estos temas, ¿no? O sea, a un fiscal de ciberdelincuencia, si tú le hablas del malware, ¿no? Tú le hablas, por ejemplo, de lo que viene a ser el parming, el coiling, el sniff, a un fiscal que no esté en ciberdelincuencia, quizás no lo sepa. Pero un fiscal en ciberdelincuencia se entiende que por obvia obligación tiene que aprenderse de la existencia pues, de estos delitos porque precisamente va a señalar en sus acusaciones las herramientas que han utilizado a aquellos ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, sin embargo, para buscar dar con el paradero y cómo lo hicieron, también no es suficiente. Por eso que las fiscalías en ciberdelincuencia van a trabajar de la mano de la policía, obviamente, pero también va a haber coordinaciones con las redes internacionales como Ciberred, RECOP y IMAP, y para resolver consultas y emitir informes sobre la materia, entre otras funciones, ¿no? Entre otras funciones. O sea, todo ello va a permitir, obviamente, saber cómo se perpetró el delito y también gracias a ello vamos a poder ver de qué forma o de qué manera se habrían dado y sobre todo rastrear, que ese es el gran objetivo en los temas de investigación, ¿no? El rastreo de quiénes serían los ciberdelincuentes, ¿de acuerdo? Ahora, la gran sorpresa es que muchas veces son ciberdelincuentes nacionales, pero muchas veces estos mismos dispositivos provienen de páginas monitoreadas en otros países, ¿no? Entonces, obviamente ahí es más complicado, por eso los trabajos en prevención son muy importantes en estos casos. Vamos a ver. ¿Y cuáles son las cifras a nivel del Perú, no? A nivel del Perú, las cifras de ciberdelitos, vamos a ver, según las estadísticas de la Oficina de Racionalización y Estadística, ORACE, del Ministerio Público, desde el 2022, perdón, desde el 22 de octubre de 2023 al 31 de julio del 2020, de 2013 al 2020, perdón, ingresaron a las fiscalías penales comunes, especialidades mixtas, un promedio de 21.687 denuncias por delitos informáticos, ¿no? Un promedio de ese tipo o cantidad de denuncias, fíjense ustedes, doctores, ingresaron
¿no? Entre el 22 de octubre del 2013 al 31 de julio del 2020. Y estadísticamente, pues, un total de 9.014 casos, que representan un 42%, fueron delitos contra el patrimonio, ¿no? Delito contra el patrimonio. ¿Qué busca el ciberdelincuente? Robar y clonar tu tarjeta, vaciar tus tarjetas, todos tus ahorros que tú puedas tener. Eso es uno de los objetivos principales que tiene. Luego se ha tenido delito contra la fe pública, contra datos y sistemas informáticos un 3%, contra la dignidad y libertad sexual un 2%, y contra la intimidad y el secreto de la comunicación es un 1%, estimados participantes, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí. Hay que tener en cuenta entonces ese aspecto, ¿no? De cuánto vienen a ser entonces en base a lo que ha señalado pues la Oficina de Racionalización y Estadística, Horacio. Ustedes lo pueden encontrar, ¿no? Ustedes encuentran ahí, esos son los datos estadísticos de cuántos son las denuncias que ingresan. Ahora, siempre vas a encontrar cuadros estadísticos, a efecto de que tú, por ejemplo, o la población, porque ustedes saben que la labor que realiza lo que viene a ser el Ministerio Público es una labor en la cual las personas tienen que tener acceso a información de lo que es pública. Entonces, la información de cuántos casos se tiene a nivel de lucha son eminentemente públicas, ¿no? ¿Cuáles son los principales ciberdelitos? En primer lugar, el convenio de Budapest es un instrumento internacional vigente para enfrentar efectivamente el cibercrimen. En febrero del 2019, el Perú se adhirió al convenio para combatir la ciberdelincuencia a través de la resolución legislativa número 3093. Este documento fue ratificado a través del decreto supremo número 010-2019-RE. Este documento hace hincapié en los siguientes delitos. Por ejemplo, ¿qué delitos nosotros tenemos? Infracciones de derechos de autor, el fraude informático, bastante frecuente, la pornografía infantil, los delitos de odio, violadores de seguridad de red, la suplantación de identidad, los delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, y los datos y sistemas informáticos, ¿ya? Ese mismo convenio de Budapest incorpora una serie de artículos destinados a crear un marco común de derecho penal sustantivo, en el que propone 4 categorías dentro de las cuales se desarrollan pues diferentes tipos penales, ¿no? Por ejemplo, delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Delitos informáticos, delitos relacionados con el contenido, delitos relacionados con infracciones y demás, ¿no? Ahora, vamos a ver aquí algunos hechos delictuosos, ¿ya? Muy bien. Acá vamos a ver, en mi caso prosperó la denuncia, incluso fuimos a juicio oral, pero el Ministerio Público, como no sabía mucho de este tipo de delitos y le faltó pedir perito de parte en segunda instancia, lo mandaron al archivo y confirmaron la sentencia de primera instancia, delito contra el patrimonio fraude informático. Ah, excelente, claro. Lo que pasa es que cada forma de investigación tiene su propia vía. En el caso de los delitos informáticos, hay que trabajar mucho una estrategia de investigación, ¿no? Hay que trabajar mucho con lo que son las pericias informáticas, hay que trabajar mucho también con los informes que van a dar las unidades nacionales que precisamente van a ver temas de delitos informáticos. Si uno ya tiene la sospecha de que se trata de presuntas personas que se dedicarían a cometer fraudes informáticos a través de la clonación de páginas, o sea, ya se tiene cierta investigación, entonces se hará uso, por ejemplo, de los agentes encubiertos, se hará uso de una interceptación de las comunicaciones, es decir, como se trata de organizaciones criminales, uno va a tener que hacer uso también de las técnicas especiales de investigación, ¿no? Porque el objetivo es dar con el paradero. Ahora, va a existir siempre también desde ahora, una lucha preventiva en el sentido de ver de quiénes pues estarían dando datos o clonando datos. Entonces,
también se va evidenciando y se va buscando ese seguimiento, ¿no? Y ahí es donde uno se da cuenta de que ellos se van como camuflando, se van camuflando muy rápidamente, ¿no? O sea, no lo hacen de un IP y no dejan rastro y dejan clonaciones, etc. Vamos a ver, de todos estos delitos, vamos a ver aquí. Miren, acá tenemos algunos delitos. El artículo 2 dice acceso ilícito. El que accede sin autorización a todo parte de un sistema informático siempre que se realice con vulneración de la medida de seguridad. Por ejemplo, vamos a ver, correos institucionales. Dentro de los correos institucionales, solamente tienen acceso, ¿quiénes? Solamente tienen acceso el personal institucional o de una determinada área, entonces son los únicos que tienen acceso a cierta información. Las demás personas no lo tienen. En este caso, el delito se configura cuando una persona precisamente burle lo que viene a ser el sistema informático, ¿no? Burle el sistema informático. ¿A través de qué? A través, uno, de la utilización de los hackers, dos, a través del envío, por ejemplo, de correos no deseados que uno termina activando para que roben información. Entonces, ese es el primer articulado que nos señala, delitos contra datos y sistemas informáticos. El artículo 2 nos habla del acceso ilícito y nos dice lo siguiente. El que deliberada e ilegalmente accede a todo o en parte de un sistema informático, siempre que se realice con vulneración de las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, bueno, luego nos hablan, ¿no? Es el mismo prácticamente que hace un momento hemos señalado que es el acceso ilícito. Ahora, el otro delito que se contempla, ya, acá vamos, pero para acá vamos a empezar, doctores, para ir con orden. Hay una ley que es esta, la ley 30096. Las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia se van a regir en esta ley, en la 30096, es decir, ley de delitos informáticos. Se rigen en esa presente ley, ¿ya? Muy bien. Y vamos a ver, por ejemplo, que esta ley nos da pues una serie de artículos. El artículo 2 ya hemos visto el acceso ilícito, ¿no? El que deliberada o ilegalmente accede a todo o en parte de un sistema informático, siempre que se realice con vulneración de medidas de seguridad, obviamente. Y estas medidas de seguridad pues no solamente está relacionado a los correos que van a tener las instituciones, ¿no? Sino los propios correos que nosotros creamos a través de unas cuentas como Gmail, como Hotmail, o los mismos correos que pueden tener, por ejemplo, un estudiante de una universidad, ¿no? Donde tú tienes tu correo, etcétera. Que se entiende que el único que va a tener acceso es el dueño del correo. Y quienes van a cometer este delito acceden a tus correos, pero burlando las medidas de seguridad que tú tienes. Ahora, lo que es cierto también, y esto se evidencia, es que si uno tiene una contraseña muy bien, con un estándar de protección alta, donde tenemos nombres, donde tenemos números, donde tenemos algún signo que se ha puesto, entonces es muy complicado que van estos delincuentes burlar tu sistema de protección. El problema está cuando uno va poniendo, por ejemplo, contraseñas débiles, ¿no? O lo otro, cuando vamos abriendo correos que están en el spam. Y lo que es peor, cuando uno va abriendo correos que se encuentran de color amarillo. Entonces, casi todos los correos amarillos son características de que alguien te acaba de enviar un correo que si tú ingresas, hay grandes posibilidades de que puedas ser víctima de un ciberdelito. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Eliminar. Yo, por ejemplo, les cuento que hace 3 semanas a mí me llegó un correo
¿no? Un correo institucional, y ahí arrojaba, porque nosotros tenemos un sistema de protección, y arrojaba pues el color amarillo, y el color amarillo daba la indicación, y en estos casos lo que uno tiene que hacer es no ingresar, ¿no? No ingresar, y eliminar, ¿no? Pero hay otros correitos que pueden llegarte, no de esa manera, porque claro, el sistema de protección, que depende mucho de la empresa también, tiene un sistema de protección de alerta máxima, ¿no? Pero digamos a tu Gmail, a tu Gmail, te puede llegar en no deseado, pero el mensaje, el título del mensaje que te llega, pues por ejemplo, es felicitaciones. Entonces uno cuando escucha esa denominación felicitaciones dice, te llama poderosamente la atención, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué me están felicitando? Y cuando ingresas, pues ya fuiste porque eres víctima de lo que viene a ser un delito informático, ¿no? Y en esos casos, fíjense ustedes que lo que hay que hacer uso es del medio tecnológico que sea, en este caso, pues adecuado, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, doctores, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? Recuerden que ustedes, si tienen consulta, lo pueden hacer pues de forma directa, o si no, si tienen algún tipo de pregunta también, lo pueden realizar, fíjense ustedes, lo pueden realizar a través de lo que viene a ser, pues, estimados participantes, el chat también, ¿ya? Muy bien. Entonces, reitero nuevamente, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer por ese intermedio, ¿no? Y gustosamente estaremos respondiendo las inquietudes que ustedes puedan tener al respecto. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Ya. Claro, muy bien. La no instalación de virus pirata, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces lo barato sale caro. A veces una persona podría decir, bueno, yo deseo un antivirus, etcétera, y te ofrecen precios, ¿no? Lamentablemente, no hay un tema de concientización, también hay que trabajar mucho ello, porque como muchas personas desconocen el tema de los antivirus, etcétera, o no se informan para poder ver qué antivirus sea el más adecuado, entonces lo que uno hace es, cuando te ofrecen temas del antivirus, a veces lamentablemente ni siquiera te explican, ¿no? Y lo que te dicen, bueno, tengo antivirus de tales precios, y el menor del menor precio es por lo general lo que una persona compra, ¿no? Y dice, bueno, esto quiero. Y luego termina siendo pues tus diferentes datos ingresados, ya sea por el USB y demás, ¿no? O el Wi-Fi, pueden ser infectados. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, acá vamos a tener la otra figura dentro del artículo 2 también, que es el atentado contra la integridad de datos informáticos. ¿Cómo es esto? ¿No? El que deliberada e ilegalmente daña, introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesible datos informáticos será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 3 ni mayor de 6 años. El objetivo de un atentado de integridad de datos informáticos se ha evidenciado que es producto de las rencillas existentes entre empresas, ¿no? En el ámbito de la mala competencia. Entonces, lo que suelen hacer es tratar de ingresar y dañar precisamente la página que tú tienes, ¿no? Acá ya el objetivo no es de índole patrimonial, ¿no? Acá el objetivo no es producto de que tú ingreses a una cuenta o algún link, terminen vaciándose toda la cantidad de dinero que tú puedes tener en tus cuentas, no. Aquí lo que se busca y se tiene como el objetivo es el ánimos de destrucción del dato de la competencia. Entonces burlan sistemas de protección que uno puede tener a través del ingreso de algún virus, de algún mensaje y demás, en la cual van a dañar, borrar, alterar o suprimir tus datos informáticos, ¿no? Por ejemplo, ya se viene campaña navideña y tú puedes tener una campaña navideña de mucha promoción, tu página está
reventando, porque hay muchas personas que le están visitando, pero alguien atenta contra tu página y tus videos, por ejemplo, que tú subiste, lo bajan, lo borran tus videos. O sea, ¿no? Ya digamos, tu video de campaña navideña tenía cerca de 1 millón de visitas, pero quien atenta con la integridad de datos informáticos, lo que hace es, en ese sentido, dañar, borrar todo tu video. O puedes tener ahí opinión fiable, ¿no? De personas que efectivamente han enviado sus comentarios positivos, porque ustedes saben que las páginas también prima mucho qué es lo que comentan las personas, si está muy bien el producto, está muy mal el producto, o sea, terminan habiendo comentarios. En el atentado contra la integridad de datos informáticos, lo que hacen es borrar todos esos comentarios, ¿no? Y si tienes algunas formas ahí de incluso pestañas dentro de la página, quien atenta los datos informáticos te hacen inaccesible a ello, ¿no? El Anonymous siempre es un Anonymous de la mala competencia, ¿ya? El Anonymous termina siendo eso. Luego tenemos el atentado contra, bueno, seguimos, integridad de sistemas informáticos. Y nos dice, el que delibera e ilegalmente inutiliza total o parcialmente un sistema informático impide el acceso a este, entorpece o imposibilita su funcionamiento o la prestación de sus servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las notificaciones que realizan las diferentes instituciones para notificar, digamos, a nivel de una investigación, ¿ya? Uno utiliza el sistema de gestión fiscal. El sistema de gestión fiscal o SGF es utilizado para muchas cosas, pero dentro de ello puede ser utilizado para la notificación. Por ejemplo, se puede notificar y citar tanto a testigos y a investigados. Pero quien busca atentar contra la integridad de los sistemas informáticos, lo que hace es dejar en inoperativo esa notificación y esa citación. Es decir, uno se va obviamente a la opción para poder notificar y la opción ya no te permite notificar. Entonces te vas a la opción de citar y ya no te da la opción de poder citar. ¿Y esto por qué? Porque alguien obviamente ha inutilizado, ya sea parcial o totalmente, tu sistema informático, ¿no? Tu sistema informático, ¿ya? Y te impide el acceso a ello. Ahora, eso puede suceder en el caso de no ingresar a mi contraseña también, ¿no? No ingresar a tu contraseña y no solamente de tu Gmail, de cualquier red podría ser la consecuencia de que alguien, ¿no? Está atentando contra, en este caso, bueno, lo que son las contraseñas y demás datos de tus redes sociales. Vamos a ver aquí, ya el capítulo 4 nos habla de otro delito, que en este caso son los delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones, ¿ya? Delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones. ¿Cómo se ve esto? Vamos a ver. Interceptación de datos informáticos. La conducta que se reprocha viene a ser el siguiente: el que deliberada e ilegalmente intercepta datos informáticos en transmisiones no públicas, ¿no? Dirigidos a un sistema informático, originados en un sistema informático o efectuados dentro del mismo, incluidas las omisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que transporte dichos datos informáticos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años, ¿no? Y la pena privativa de libertad será no menor de 5 ni mayor de 8 años cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta, reservada o confidencial, de conformidad con la ley 27806, ley de transparencia y acceso a la información pública. La pena será privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 10 años cuando el delito comprometa la defensa, seguridad y soberanía nacional. Si el agente comete el delito como integrante de una organización criminal, la pena se incrementa hasta 1/3 por encima del máximo legal previsto en los supuestos anteriores, ¿no? Aquí estamos hablando de los datos informáticos que tienen las instituciones del Estado. Por ejemplo, miren, no toda información eminentemente es de carácter pública. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía,
Lo que se tiene como información de datos de testigos, de datos de investigados, ¿no? Toda esa información que ahí se cuenta es una información que nadie puede tener acceso. Porque los sujetos procesales, por ejemplo, solamente tienen acceso a las carpetas, pero a los datos de información de todo lo que se ha colgado, lo tienen, pero en base a lo que señala la carpeta. Pero puede ser que alguien con alguna finalidad quiera ingresar a ver todos los datos de información de las investigaciones, de cuántos casos han ingresado y que no sean esto de información pública, entonces ahí vamos viendo ese comportamiento delictuoso, ¿no? O se puede tener algunos otros casos donde, por ejemplo, la ficha RENIEC. La ficha RENIEC solamente será de acceso para las propias instituciones o cuando se tenga que realizar pues un trámite en conciso, ¿no? Pero puede ser que alguien intercepte, por ejemplo, la información de RENIEC y utilice esos datos de la RENIEC, no, o sea, la persona que se encuentra ahí pues en los afiches de la RENIEC para cometer otro delito como podría ser una estafa, como podría ser una extorsión y delitos accesorios también, ¿no? Entonces, ese es otro delito que reprime el artículo 7. Y vamos a pasar al delito informático más frecuente. Como en este caso vienen a ser los delitos informáticos contra el patrimonio. Y esto ingresaba pues precisamente en lo que hace un momento señalábamos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, mucho de nuestros ahorros, ¿no? Mucho de nuestro dinero de pago y demás, ¿dónde se encuentran? En nuestra tarjeta, ¿no? O sea, hoy en día la persona ya no ahorran pues debajo del colchón, en un piso, ¿no? O de forma subterránea, o sea, ya no lo van poniendo de esa forma, sino que lo que terminan haciendo es guardar todos sus ingresos económicos pues en una tarjeta, ¿no? Entonces la tarjeta tiene toda la información y todo nuestro dinero, obviamente. Y es precisamente ese atentado a dicho patrimonio, lo cual va a conllevar a la configuración de lo que son los delitos informáticos contra el patrimonio. Dentro de esos delitos encontramos lo que se encuentra regulado en el artículo 8, como viene a ser el fraude informático. ¿Ya? Como viene a ser el fraude informático. ¿Ya? Muy bien. Ya. Ok. Vamos a ver, recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas antes de pasar a eso, ¿no? Acá nos decía, por ejemplo, el delitos aumentaron en la pandemia. Sí, pues como hace un momento hemos señalado, él era uno de sus comentarios, ¿no? Sí, sí, los delitos, es cierto, aumentaron pues en la pandemia porque era una de las formas, no es una justificación, obviamente, pero como en la pandemia muchas personas se quedaron desempleadas, etcétera, entonces la delincuencia y los delincuentes obviamente tampoco podían salir, ¿no? Paradójicamente, para aquellos tiempos, los delitos de robo o hurto disminuyeron, pero los casos, por ejemplo, de feminicidio o los casos de ciberdelincuencia fueron en aumento, ¿no? Fueron en aumento. Bueno, es que en ese tiempo muchas personas utilizaban el medio tecnológico, por ejemplo. Acá nos decía, yo hice seguimiento y no solo a mí me lo hicieron, sino a muchos otros que lo mandaron también al archivo y la misma persona, yo estoy aquí en línea, hago el pago en mi celular y la página, pongo mi clave una y dos veces y todo mi dinero fue girado a un DNI en Iquitos, estando yo aquí en Lima, sin conocer a esa persona. Ese es otro, ese es algo bastante frecuente. Ahora, la gran ventaja a nivel de investigación es que uno ya sabe el origen de la cuenta de a quién fue enviado, ¿no? Y también podríamos ver el número de la cuenta, ¿no? Por ejemplo, si hoy en la noche ustedes son víctimas de una ciberdelincuencia en el siguiente sentido, termina la clase y de repente pues a su correo les ingresa alguna clave o como hace un momento hemos dicho, ¿no? Un viaje o se han ganado algo o si ustedes captan un wifi falso,
Entonces alguien puede robar tus datos y al día siguiente tú te das cuenta que ya no tienes el dinero en tu tarjeta porque te acabas de ir al cajero a sacar y te das cuenta que ya no tienes nada. Entonces haces un seguimiento de tus últimos movimientos realizados. Y un último movimiento es un depósito que tú has hecho de toda la cantidad de dinero que tienes en tu tarjeta a una determinada cuenta que se cuenta, por ejemplo, en Iquitos. Entonces, lo que uno que va a tener que hacer, obviamente, a nivel de investigación, es solicitar a Iquitos, ¿no? A la sede de Iquitos, al Banco de Iquitos, etcétera, para que remiten a quién pertenece esa tarjeta, quién recepcionó el recibo, etcétera, y en base a eso se pueden pedir las cámaras, y varias veces han hecho eso, se han pedido las cámaras y se ve pues quién realiza el depósito y se va identificando, ¿no? Se va identificando a las personas, pero hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Bien, luego nos decían, ¿cómo distinguir entre delitos informáticos contra el patrimonio con delitos como estafa y otros delitos parecidos? Ya, lo que pasa es que el tópico de la estafa es mantener en engaño. Y el tema de la estafa, hoy en día, más bien vamos a ver, por ejemplo, lo que podría ser lo que se llama un delito informático, porque miren, eh, en el estafa la persona te mantiene en engaño y para mantenerte en engaño puede utilizar lo que viene a ser un medio tecnológico, sí. Si, por ejemplo, es supuestamente una empresa a la cual tú estás pagando porque te va a ofrecer un servicio, tú realizaste el pago, el voucher correspondiente y luego no te responde, ¿no? O el típico caso que ahora se me ocurre rápidamente para ver cuándo estamos ante una estafa. Miren, y cuándo estamos ante un delito informático. En el delito informático, el autor del hecho delictuoso no se logra identificar y tiene como objetivo dañar, por ejemplo, lo que viene a ser tus tarjetas de crédito. Es decir, en tu tarjeta que tú puedes tener toda la cantidad de dinero que tú tienes ahí, se llevan en el caso de un delito informático. En cambio, en la estafa podemos tener lo siguiente. Por ejemplo, tú ingresas a una página y ves ahí un vestido, ¿no? Tú dices, wow, ese vestido yo quiero tenerlo, de todas maneras, ¿no? Es un gran vestido. Y tú ves pues una foto hermosa, ¿no? Y ves una modelo que está posando con la foto y demás, y tú dices, yo quiero ese vestido. Haces el pago, la transacción correspondiente, y te entregan por Olva Courier el vestido. Pero ese vestido pues no era el que tú habías visto en el video, en la fotografía, etcétera, ¿no? Porque en la foto se veía un vestido para en la temporada verano, por ejemplo, un vestido extraordinario, ¿no? Pero cuando lo recepcionas, obviamente no tiene esas características que tenías. Entonces, por ejemplo, en ese caso, has sido víctima de una estafa. Te han estafado, te han mantenido en engaño, ¿no? No ha sido el vestido que tú esperabas. Pero no es que ellos han tenido a bien de robarse tu tarjeta ni nada por el estilo, sino que te han mantenido en engaño y te dieron, pues, como se dice, gato por liebre, ¿no? Pero en el caso de los delitos informáticos, ingresan a tu base de datos, ingresan a tu correo, a tus contraseñas y se llevan todo el dinero. Esa es la gran diferencia con un delito, con una estafa que se puede utilizar a través de ese medio, ¿no? Por lo general, el estafador te mantiene en engaño y te da gato por liebre, ¿ya? Vamos a ver. Ahora, la ciberdelincuencia, doctores, no está considerado, por eso yo lo decía, las fiscalías están viéndose en base a esta ley. Y lo que estamos viendo en esta noche es el marco de esta ley. A diferencia de España, porque España y otros países europeos lo tienes tú como delitos de ciberdelincuencia acuñados a su legislación, ¿no? Obviamente porque este tipo penal ha sido creado ya hace muchísimo tiempo atrás en estas legislaciones. En el caso del Perú, lo que nosotros tenemos es la ley de delitos informáticos que es en base a la 30096. Esa es la ley. Al marco de esa ley es la que precisamente se desarrollan investigaciones también concernientes a las configuraciones de delitos, pues en este caso informáticos, ¿ya?
pero como le reitero, en base al marco de lo que señala esta ley, ¿ya? Esta ley en todo caso es la que le estipula, lo que lo señala como tal, ¿ya? Muy bien. Estábamos aquí en el artículo 8 hablando de lo que viene a ser el fraude informático. En la descripción del tipo penal nos dice lo siguiente: el que deliberada e ilegalmente procura para sí o para otro un provecho ilícito, sin perjuicio de tercero, mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que lo que se va a hacer en el fraude informático es a través de los medios que hace un momento hemos señalado para poder realizarlo, ¿no? Como es el malware, el phishing y demás. Entonces pueden alterar, borrar o suprimir algún dato que uno tiene. Por ejemplo, si una persona tiene datos, digamos, a nivel de algún antecedente, ¿no? Y lo que buscan es que se borre precisamente esa información de esa persona que se encuentra ahí como sentenciado, ¿no? Entonces, pueden buscar de esta manera borrar lo que viene a ser pues la información. Y quien busca ello, entonces estará cometiendo un fraude a la información que se tiene. Ahora, el otro es la clonación de datos informáticos, ¿no? La clonación de datos informáticos. Aquí lo que se hace ya clonar cuentas parecidas. Lo que hace un momento nos señalaba, por ejemplo, uno de los participantes, ¿no? Hoy en día se han dado casos donde, por ejemplo, dicen, voy a buscar trabajo. Entonces, voy a buscar trabajo en una institución. Y cuando el medio, pues, adecuado para buscar esto es precisamente, pues, las páginas, ¿no? Ya las personas hoy en día, muy poco es que van a pie a las entidades y todo para que nos den una información. Y lo que es peor aún, quienes forman parte también de las instituciones terminan señalando que toda la información que tú quieres pedir lo vas a encontrar pues en la página, ¿no? Entonces uno dice, ya, ¿para qué voy a salir si toda la información finalmente se encuentra en la página? Y ahí va existiendo pues un problema, ¿no? De que como nos señalan ello, y sabemos que hoy en día realmente toda la información correspondiente se encuentra dentro de lo que viene sobre una página, lo que uno hace es utilizar el Internet. Y hay que tener mucho cuidado a qué página nosotros nos vamos direccionando. Porque si me aparece una página, yo estoy buscando trabajo, por ejemplo, se me ocurre en el Ministerio Público, ya entonces tengo que ingresar a la página oficial del Ministerio Público. Pero, ¿qué sucede si en mi desesperación yo busco ahí Ministerio Público e ingreso directamente, ¿no? Sin darme cuenta de ver algunas cosas, porque tengo que ser cuidadoso también cuando ingreso a una página. Las páginas clonadas, si uno lo ve con detenimiento, muchas veces estas páginas clonadas no tienen una diversidad de pestañas, ¿no? O sea, tú ves algunas, poca información, y tú rápidamente te das cuenta que es raro, ¿no? O sea, no hay mucha información, hay poquísima, pero suficiente para hacer una transacción, supuestamente funciona, ¿no? Entonces uno va ingresando y te has confiado, pues, porque creías que la información que se encontraba ahí era una información válida, pero terminaba siendo, por ejemplo, una información que había sido, pues, en este caso, clonada. Y al margen de que en este caso existe obviamente la clonación, es que uno ingresa precisamente, pero ya es más que suficiente para que basta con que ingreses o vas a realizar una transacción, supuestamente una cuenta, ¿no? Te piden ingresar algunos correos ahí especificados, pero ya es suficiente para que puedas ser víctima precisamente de lo que viene a ser el fraude informático, ¿ya? En ese momento. En el caso de los delitos contra la fe pública, el artículo 9 señala
el que mediante tecnologías de la información o de la comunicación suplanta la identidad de una persona natural o jurídica siempre que de dicha conducta resulte algún perjuicio material o moral, ¿no? Material o moral. Entonces, uso mediante las tecnologías, nos señala, de la información o de la comunicación. Estos van dentro del marco de delitos informáticos contra la fe pública porque existen algunas personas que van a ingresar con una intención obviamente dolosa de suplantar tu identidad, ¿no? Y hay personas que sin la necesidad de que pidan pues una suma de dinero o cosas por el estilo, pero ingresan suplantando una identidad para que luego realicen contra su propia persona pues alguna calumnia, ¿no? Realicen contra la propia persona alguna maldad, etcétera. Entonces, fíjense que en esos casos, ¿no? Como estamos señalando, vamos a poder evidenciar pues lo que viene a ser una conducta tendenciosa, una conducta maliciosa de por medio, ¿no? Y se va a evidenciar precisamente pues este tipo de circunstancias, quien quiere suplantar la identidad. Eh, Se ha visto creaciones incluso también de páginas falsas de Facebook o incluso páginas completas falsas, ¿no? A través de las cuales se pone una fotografía para que se haga creer a las personas que pertenece pues toda esta página a dicho sujeto y a través de ello pueden empezar a solicitar montos de dinero para cooperación, para ayuda, para una actividad pública, etcétera, ¿no? Ahora, esa misma suplantación de identidad se puede dar en el caso de las páginas. Ustedes se recuerdan, seguramente han escuchado, de una chica, me parece, que terminó vendiendo entradas falsas en el caso, al parecer, ¿no? En el caso de un concierto de un reguetonero. No sé si han escuchado, doctores, ese caso, ¿no? Donde habían ingresado, pues, a una página supuestamente que vendía las entradas de forma legal, ¿no? Pero lo que no contaban es que era una página donde las personas pagaron su dinero y que lamentablemente todo el dinero fueron obviamente nunca devueltas. O sea, una persona se hizo pasar como una promotora de eventos, etcétera, pero lo que estaba haciendo es pues una suplantación, al parecer, de identidad, ¿no? Y obviamente en base a ello perpetrando el delito que estamos señalando pues en esta noche, ¿no? Entonces el artículo 9 nos dice pues la suplantación de identidad es que mediante tecnología de la información o de la comunicación suplanta la identidad. Y así podemos tener varios. Ahora, ¿qué hacer ante este tipo de situaciones? Vamos a ver aquí algunas cuestiones. Miren, vamos a ver. Acá aumentamos. ¿Cómo investigar ciberdelitos? Es un punto también bastante interesante que nos interesa saber, ¿no? Porque como hace un momento señalábamos, en este caso de ciberdelincuencia, pues no vamos a utilizar la forma tradicional para investigar. Porque aparte de eso, no, como es más hacer un seguimiento para poder identificar quién o quiénes son las personas que estarían cometiendo pues un hecho delictuoso, ¿no? O sea, hay que hacer el seguimiento correspondiente para poder ver quién o quiénes serían las personas que estarían cometiendo el delito, ¿no? Entonces, se tiene que tener en ese sentido cierta estrategia también para la investigación en casos en ciberdelincuencia. Y lo primero que hay que tener en cuenta, como siempre, es conocer la teoría del caso que va a tener la fiscalía. Entonces, los fiscales y peritos informáticos trabajan de manera articulada, por ende, es importante que el perito conozca qué información desea ubicar el fiscal del teléfono incautado. Registrar total contenido de ese dispositivo móvil podría superar el 1.000.000 de datos, ¿no? Sin embargo, al conocer la teoría del caso, el perito podrá filtrar información útil para los fines de la investigación y destacar la data innecesaria. La comprensión es crucial para conseguir obviamente buenos resultados, ¿no? Sobre todo lo que hay que buscar, por ejemplo, es como en el anterior caso que nosotros hemos señalado, ¿no? Te han enviado
a través de un mensaje de texto un comunicado en la cual se señalaba que tú acabas ser ganador de 30 millones de dólares, por ejemplo, y que solo ingresa determinados datos para que usted se adjudique a lo que viene a ser pues ese premio que le están dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso, ese celular en el cual tú has recibido va a tener que ser sometido también a un contexto de peritaje para poder ver de quién provino el mensaje, poder ver a través de los medios tecnológicos las pericias correspondientes, ¿no? A quién pertenece, hacer el seguimiento, captar y a través sobre todo de la pericia ver quién remitió ese mensaje. Después de saber quién o de qué dispositivo se remitió el mensaje, entonces tendríamos que ver de qué celular. Por ejemplo, yo les comento una situación. Una vez se dio de que habían creado todos esos mensajes falsos de un celular. Entonces, ese celular que la persona había recibido el mensaje y que posteriormente ingresó y terminaron vaciándole todas sus cuentas bancarias, fue quedado incautado este celular, ¿no? Para los fines de investigación. Y a través, pues, de la detección del código IP, a través del seguimiento que se hizo al código correspondiente, se identificó que esto provenía de tal celular. Y lo curioso fue que ese celular había sido reportado como robado. Entonces, no se sabe si una persona lo compró en tema de receptación o si era realmente pues un celular que una persona había perdido y que quien robó ese celular lo estaba utilizando para cosas indebidas, ¿no? Entonces partió de la realización de una pericia para dar precisamente con el paradero de esta persona. Ahora, ¿qué más? Desactivar el wifi y datos móviles al incautar un celular. El dispositivo móvil debe preservarse con los datos móviles y el wifi desactivados. Eso sí, pues la información almacenada podría ser eliminada de manera remota. Es decir, algún podría acceder a través de un correo electrónico a la red wifi y bloquear el celular o incluso eliminar información importante. Hoy en día se puede hacer ello. Entonces, muchas veces el ciberdelincuente, pues no existe crimen perfecto y va a dejar determinados datos de información, ¿no? Por ejemplo, se ha dado casos de celulares que han sido robados, pero ese celular podía detectar el rostro de la persona, había un video, etcétera, ¿no? Que podía captar algún accionar. Entonces, lo que en ese caso se desactivó el wifi y demás datos para que este delincuente, por ejemplo, no pudiera desactivar, ¿no?, información y todo lo demás, y eso permitiera dar con su paradero. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver. Ok. Recuerden, doctores, que ustedes pueden hacer sus preguntas. Acá tengo una pregunta que me parece bastante interesante. Una pregunta bastante interesante. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver aquí. La pregunta es la siguiente, ¿no? Dice, los perfiles falsos de Facebook utilizan para difamar, calumniar, que es un delito que pertenece a la actividad privada, correcto. ¿Cómo se trataría ese caso? También utilizan para extorsionar, amenazar, etcétera, los SIP, geolocalización, solo que Facebook en su CDU tiene que autorizar el rastreo. ¿Cuál es el procedimiento? Claro, lo que pasa es que ahí vamos a ver varias vías, ¿no? A nivel de los temas de delitos de ciberdelincuencia, solo se va a poder activar incluso para pedir autorizaciones de rastreo y procedimientos a otros lugares. Por eso es que hace un momento decíamos que la Fiscalía de Ciberdelincuencia trabaja también con organismos especializados precisamente en este tipo de hechos delictuosos, ¿no? Para que brinden información, para que den información y datos obviamente relevantes para los fines de un contexto de investigación. Pero en el caso de las calumnias y demás, no va a ser de competencia de la Fiscalía de Ciberdelincuencia, ¿no? A menos que esto sea constante
y que una persona esté calumniando en todo momento, entonces las vías iniciales que incluso las redes sociales hoy en día te dan es poder denunciar la cuenta. Ese es como el primer medio. Ahora, sin perjuicio de que alguien podría obviamente denunciar esa página de Facebook que ha sido clonada, en la cual se está proliferando pues daños básicamente al honor de una persona, ¿no? Pero digamos como primera vía es denunciar obviamente esta cuenta de Facebook. Luego con ello hay que ver la magnitud, ¿no? ¿Se va a realizar? Sí, obviamente. Tú puedes denunciar este delito, son delitos contra el honor, pero como les digo, no será de competencia de las fiscalías en ciberdelito. Para que sea una competencia de la Fiscalía de Ciberdelito, por ejemplo, es el caso de que podrían haber utilizado una página de Facebook en la cual captaron tu atención porque vendían posiblemente un producto, qué sé yo, ¿no? O sea, vendían algo, entonces captaron tu atención y tú ingresaste para consumir, ¿no? Sin embargo, terminaron llevándose, por ejemplo, tu dinero, te clonaron tu tarjeta, rellenaste algunos datos de información y producto de ello se llevaron pues todos tus datos, te extorsionaron y estás sufriendo víctima de extorsión, ¿no? Entonces, en esos casos sí, es la que va a ser posible de que las fiscalías en ciberdelincuencia terminen empezando con la investigación que corresponde, ¿no? Porque ha sido víctima de lo que viene a ser una lesión al patrimonio a través de un grupo de delincuentes que utilizaron, por ejemplo, el Facebook. Entonces, en esos casos sí, en esos casos empezaremos viendo que ingresaste, a qué link ingresaste y se hará todo el seguimiento correspondiente, ¿no? Ahora, como hace un momento hemos señalado, pues en estos casos se tendrá que solicitar información a los organismos competentes que trabajan juntamente con la Fiscalía y dentro de ellos Facebook, obviamente, para que remitan pues los accesos, la información correspondiente, vean de quién pertenece, el código IP y demás, y ver quién ha creado. Porque se han dado muchos casos también que la creación de su Facebook a través de quien te calumniaba no era de una persona que se encontraba, por ejemplo, en el Perú, sino era de una persona que se encontraba en el extranjero. Es decir, la persona se encontraba en el extranjero, pero desde ahí realizaba pues sus calumnias, ¿no? Empezaba a atentar contra la dignidad y la integridad de una persona. Entonces, hay que pedir la información a ese organismo, pero en el caso de que obviamente hay una afectación al patrimonio, ¿no? Porque si hay por ahí utilización de las redes para insultar de una forma clandestina, etcétera, entonces no van a iniciar, o si inician la investigación, posiblemente lo archiven. Luego hay que extraer, por ejemplo, volviendo a las partes, en el caso de la investigación, hemos dicho conocer la teoría del caso, hay que desactivar el wifi y datos móviles al incautar el celular, hay que extraer el chip SIM card del teléfono incautado. ¿Por qué se tiene que extraer el SIM card del teléfono incautado? Es importante esto y realizar una copia de la información contenida en el mismo. De esa forma, aunque el chip esté bloqueado por el operador de telefonía, luego de la llamada para bloquearlo el titular, la información que almacenó estará copiado en un backup, ¿no? En un backup. Entonces, eso es importante también, ¿correcto? Eso es importante. O sea, eh, en, por temas cotidianos, muchas de las personas cuando pierden su celular son víctimas de ello, pero en muchos de los casos por las transacciones que realizan por el propio celular, ¿no? Por el propio celular. Entonces hoy en día, por ejemplo, quien quiere realizar un pago, lo hace a través del celular. En el caso de las bancas existen dispositivos, ¿no? Que lo haces a través de esas vías también. Entonces, ¿qué pasaría si un día tú tienes tu celular y, por ejemplo, tú tienes, se me ocurre, una cuenta BCP, tú tienes ahí has descargado lo que viene a ser tu agente en banca virtual
pero ahí te aparece nuevo agente virtual, ¿no? Llama tu atención, te ingresas tus datos y terminan vaciando todo tu dinero. Entonces, el celular que tú utilizaste para realizar esa transacción, tu celular va a quedar en este caso incautado, ¿no? ¿Para qué? Para que se haga el análisis precisamente de cómo, de qué forma fue, ¿no? Que te vaciaron todo ese dinero. Ahora, eh, también es cierto que no es necesario que quizás todo ese celular que tú tengas se terminen llevando, sino que pueden hacer una especie de copia espejo para que se tenga la información relevante y se sepa sobre todo qué movimiento realizaste, cómo te llegó eso, para buscar dar pues con el paradero de la persona. No, por eso nos dice, hay que producir una copia de seguridad del chip o disco duro. Al incautar el disco duro de una computadora, por ejemplo, es importante copiar el contenido del disco vacío, de manera que el perito evite dañar pues el contenido original. Este mismo principio debe ser aplicado al preservar lo que son los chips, ¿no? Muy bien. Y todo eso que hemos señalado, doctores, estará regido también en protección de lo que viene a ser una cadena de custodia. ¿De acuerdo? En el caso de la cadena de custodia, que también resulta siendo muy importante, el desarrollar la cadena de dispositivos móviles con bolsas de Faraday. Las bolsas de Faraday son fundas estructuradas para proteger nuestra privacidad y evitar fugas de información, ¿no? Pues están elaboradas de cobre y plata que operan como un escudo electromagnético. Esto en el sentido de que alguien, por ejemplo, a través de un wifi quiera robar la información que nosotros tenemos o destruirlas, ¿no? Estas fundas se usan con frecuencia en las fuerzas especiales de los militares o aviones. Los fiscales tienen que utilizar esas fundas para evitar interferencia al dispositivo móvil de manera remota, ¿no? Sin embargo, esta práctica no es ejecutada de manera constante durante la diligencia de incautación, lo que dificulta, bueno, acá señala a veces algún trabajo que podría realizar, pues, un perito informático, ¿no? Muy bien. También hay que tener mucho cuidado con lo que son las diligencias de visualización. Estas diligencias acostumbran a encender el celular y a visualizar la información contenida. Sin embargo, al realizar estos procedimientos es importante proteger la información de ataques realizados remotamente, pues esto podrían destruir la información contenida pues, en los dispositivos, por ejemplo. Por eso se recomienda utilizar el cobertor de Faraday, ¿no? El cobertor de Faraday en una diligencia como tal no va a permitir que un ciberdelincuente destruya pues, la información que ha sido obtenida en dicho celular, ¿no? Entonces, eso también se va a hacer. Bueno, acá nos faltan algunas cuestiones porque acá vamos a ver aquí algunas cuestiones, ¿ya? Muy bien, entonces, como hemos señalado, doctores, vamos acá a hacer un repaso, ¿ok? Y vamos a hacer, a ver, acá, ¿dónde está acá? Entonces, hasta aquí vamos a recapitular algunos contextos importantes. Y vamos a ver. Vamos entonces haciendo un repaso de forma general. Doctores, a ver, si nos ha quedado claro el tema del día de hoy. La pregunta que yo les hago, y espero obviamente su respuesta a través también de lo que viene a ser el chat. ¿Qué entendíamos, doctores, entonces por lo que venía a ser ciberdelito? A ver, tienen el chat. ¿Qué venía a ser el ciberdelito, doctores? ¿Qué venía a ser el ciberdelito? ¿Quiénes estaban detrás de los contextos de la ciberdelincuencia? ¿Cualquier persona? No, sino eran personas especializadas para cometer precisamente estos hechos delictivos. Eso hemos visto, ¿no? A los ciberdelitos, doctores, si ustedes se recuerdan, hemos señalado que se le conoce también como la maldición de Internet. ¿Por qué? Porque el Internet hoy en día existe y nos ayuda para hacer muchas cosas de forma positiva, pero también el Internet es utilizado, o los medios tecnológicos son utilizados lamentablemente para hacer muchas cosas de manera negativa, ¿no? Ahora, las personas, algo bastante interesante era saber que ellos utilizaban, por ejemplo, lo que viene a ser el malware, ¿no? Y el malware
Claro, y el malware no era otra cosa que un virus veterano, el virus más antiguo que se utilizaba para destruir, por ejemplo, base de datos, para causar daño, obviamente, de una magnitud como tal, y llevarse, obviamente, toda la información que sea posible, ¿no? Claro, estábamos hablando que esto venían a ser personas que tenían un conocimiento de información específica. Hemos visto también que dentro de esos comportamientos podemos tener lo que es el phishing, el parming, el keylong y el sniff. En el caso del phishing, ¿no? Hemos mencionado que son los famosos cebos informáticos. Cuando hablamos de los cebos informáticos, ellos lo que hacen es enviar mensajes. Entonces, hoy en día, cuando nos llega a nuestro celular o nos llega a nuestro correo electrónico, por ejemplo, algún mensaje diciendo te ganaste una camioneta, te vas a ir de viaje, etcétera, están utilizando el famoso phishing. Cuando el fiscal apertura la investigación, cuando formaliza o cuando luego formula un requerimiento de acusación correspondiente, entonces va a señalar que el medio utilizado por los delincuentes habrá sido el phishing, por ejemplo. En el caso del parming, el parming ya era diferente porque en el caso en concreto del parming va un poco más allá del phishing y se utiliza un malware mucho más malicioso. Esto básicamente para que a las personas que por la desesperación, ¿no? De buscar un trabajo, de lograr algo importante, etcétera, por ejemplo, muchas veces señoritas captadas para que puedan participar en certámenes de belleza y demás, entonces son atraídas por páginas web que son falsas. Entonces, a primera vista, las páginas, ¿no? No parecieran, si uno no lo mira con detenimiento, falsas, porque como le decía, puedes encontrar fotografías. Hoy en día, ¿quién no puede modificar pues una fotografía, etcétera? Puedes encontrar también ciertos videos ahí, y lo que hacen es dirigirte precisamente a estas páginas para que puedan llevarse todos los datos que posees, ¿no? Muy bien, claro. Y en el caso, sí, posiblemente sí es una página, porque en el phishing lo que es en este caso son los mensajitos que te llegan, ¿no? Y en el caso del parming no son otra cosa que páginas que uno encuentra. Ahora, en el caso del sniff, como hemos señalado también, esto se da más en el caso de la utilización del Wi-Fi. Y en caso de esa utilización es que existen ciertos lugares donde te dice acceso a Wi-Fi gratis, ¿no? Sin la necesidad, por ejemplo, del uso de una contraseña. O cuando podemos ir a algún lugar, ¿no? Entonces, a veces podemos irnos a un cafetín y vemos, supuestamente, no sé, se me ocurre, Café Feliz. Entonces, vamos al lugar para estudiar y vemos ahí, pues, Café Feliz, ¿no? Entonces, digo, Café Feliz, acceso rápido. Entonces, vamos ingresando al, al wifi de Café Feliz, acceso rápido. Supuestamente vamos trabajando todo el momento. Cuando estamos trabajando después de una hora, vamos a hacer retiro de una suma de dinero y ya no tenemos esa suma de dinero. ¿Y por qué? Porque han utilizado el método del sniff, ¿no? En el Coiling, este tipo de malware, ¿no? De malware, registra en secreto todo lo que escribes para obtener información de sus cuentas y otros datos personales. Y aquí es donde se advierte o se llama a la protección de que cuando alguien tenga que subir datos privados, datos de relevancia en las redes sociales, debemos ser muy cautelosos, ¿no? Porque cualquier dato, esta persona lo puede. Entonces, obtener y en base a ello cometer los ciberdelitos. Hemos visto los cuatro. Y hemos señalado que el Ministerio Público, pues, actúa dentro del marco de lo que viene a ser precisamente esta ley, que es la 30096, ¿ya? Esa es la ley, doctores, que va a utilizar, o que todo hoy en día, porque como hace un momento preguntaban, pero ¿dónde encontramos penalmente ello? ¿No? No lo encontrábamos como basamento penal, ¿cierto? Porque lo que nosotros encontrábamos era básicamente dentro de lo que venían a ser, estimados participantes, los márgenes o marcos de lo que es la ley
30096, ¿ya? Digamos que esto es el marco de la ley clave, ¿no? Marco de la ley utilizado, clave, que hay que proteger como todo dato informático que podemos tener. Y hemos visto que dentro de ese contexto de esta ley, pues encontramos una serie de delitos y los principales ciberdelitos que hemos mencionado venían a ser pues las infracciones de derecho de autor, también teníamos el fraude informático, los delitos de odio y violación de seguridad de red, la suplantación de identidad, los delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, los datos informáticos y sistemas informáticos, ¿no? También hablamos los delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, delitos informáticos, delitos relacionados con su contenido, delitos relacionados con las infracciones, entre otros más. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Claro. Ah, ya. Eh, sí, sí, pero esta ley que yo les he señalado está básicamente, o hace mención a lo que vienen a ser pues los contextos de los delitos como tal dentro de lo que viene a ser los tópicos de ciberdelincuencia, ¿no? Entonces, dentro de ese marco de esa ley antes mencionada, es lo que precisamente se van a evidenciar múltiples de los delitos que hoy en día se analizan, ¿cierto? Muy bien. Ahora, eh, vamos a ver que el marco, bueno, de la 27309, que está relacionado también a delitos informáticos, pero esta ley ya data del año 2000, ¿no? Hay obviamente la ley imperante que yo le señalo. Entonces, claro, entonces la extorsión cibernética se debe acomodar a la ley 30096. Sí, sí, por supuesto que sí. De una forma accesoria es la que precisamente también se va a utilizar esa ley, ¿ya? Muy bien, doctores. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que han estado aquí presentes en esta sesión de clase, haciendo sus preguntas, participando juntamente conmigo en esta noche y sábado, ¿no? Constantemente capacitándose también. Hemos llegado prácticamente 50 participantes que han estado presentes, entonces no me queda más que agradecerles, doctores. Ya las diapositivas yo les he remitido, ¿no?, a la organización, y que ustedes también, quienes están obviamente dentro del curso, pueden acceder. ¿De acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias, doctores. Cuídense muchísimo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.